Vamos a esperar, vamos a esperar un segundito a que se sume más gente. Un segundito y ya empezamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, vamos a ver si arrancamos entonces esta segunda clase del taller. Ya está grabando, así que todo lo que digamos será usado en nuestra contra. Así que no digan nada inapropiado, por favor. Bueno, como habrán visto, estuve compartiéndoles, esta vez traté de anticiparme y estuve compartiéndoles el documento que vamos a utilizar, el documento colaborativo que utilizaremos durante el taller de hoy. Lo más probable lo empezaremos a usar a partir después de la primera hora, digamos, a partir de las 5:30 aproximadamente. Así que veamos a ver el recorrido de esta clase. Lo que nos proponemos durante esta clase, en principio va a ser, a pedido de ustedes, vamos a repasar algunos de los conceptos que están atravesándonos en el taller. Vamos a hablar de lo que significa la palabra método, lo que significa técnica y estrategia, que son, digamos, tres elementos. Algunos forman parte del título de este taller y otros están implicados necesariamente. Así que veremos a ver por qué está esta implicación necesaria. Veremos a ver qué tienen que ver unos con este taller. Luego trataremos de atravesar un texto. Leeremos parte de ese texto, un texto de Bourdieu, que está relacionado con un concepto central de este autor, que es habitus. Veremos a ver si podemos comprender o acercarnos a comprender a ver qué significa este concepto, al menos en alguno de las partes del texto. No vamos a leerlo todo porque es bastante largo. Luego leeremos una consigna que les propongo que hagamos con entrega. Tienen tiempo para resolver esta consigna y entregarla el 9 de noviembre, que será el día que termina el taller. Tenemos, además de la fecha de hoy, que es la segunda fecha, en unas 2 fechas más. El miércoles que viene, que cae 2 de noviembre, y el miércoles siguiente, que cae 9 de noviembre, si no me equivoco, exactamente, 9 de noviembre. Entonces tendrán, para poder resolver esta actividad que les propongo, leeremos las consignas antes de que termine el taller de hoy. Veremos a ver si hay alguna duda y bueno, esperaré sus entregas, a ver si a medida que van entregando les puedo hacer devoluciones. Así que bueno, ese es el objetivo de hoy. ¿Qué les parece? ¿Creen que somos capaces? ¿Sí? Creo que se tienen fe. Bueno. Sí, profe, yo creo que sí. Exacto, qué bueno saber.
Creo que será Bueno, más gestión de si quizás si te puede responder alguna consulta rápidamente para que le esté teniendo problemas, en caso de que no se le extienda mucho tiempo y lo pueda entregar con anterioridad. por supuesto, la consulta tuya, Alessandro, es si se puede entregar antes del 9 el trabajo, por supuesto. La fecha límite de entrega es el 9, el miércoles 9. Así que ustedes pueden enviarlo antes si quieren. El espacio de entrega ya está abierto, ¿sí? Eh, así que bueno, pueden entregarlo cuando quieran. Lo importante es que lleguemos a ese momento y podamos leer las consignas juntos para tener una idea. Bueno, a ver, les propongo lo siguiente. Voy a compartir pantalla y vamos a ver qué estuvimos, a ver, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, en principio ahí creo que deberían estar viendo el campus, ¿no es así? ¿Ven el campus? Y si yo cambio al documento de mapas, que ya me lo están cambiando todo, mirá qué maravilla. Qué bárbaro, están interviniendo el documento. Es así, esto es Internet. Internet está para intervenir, ¿no? ¿O no? Así que ustedes están entendiendo acá. Una maravilla. Pueden ver acá el mapa, el bosquejo de mapa de contenidos o mapa conceptual. Sí, ¿Lo sí, ven? se Sí. ve perfecto. Perfecto, bueno. Yo para asegurarme cuando pasemos a ese momento lo podamos ver. Bueno, en principio lo que nos habíamos propuesto era atravesar estos conceptos que tienen que ver con esta materia, ¿sí? Creo recordar que el pedido explícito de algunos de ustedes, una idea que tuvieron era ver las definiciones de estos conceptos. ¿Recuerdan? Bueno, en principio, cuando nosotros hablamos de método, es importante tener en cuenta que método es una palabra, un concepto que está íntimamente relacionado con el desarrollo de la ciencia, ¿sí? El desarrollo de la ciencia como una de las tantas formas que tiene el ser humano para desarrollar conocimiento, para realizar una búsqueda, para lograr para obtener algunos logros a partir de las características de la ciencia. El método es un concepto que tiene gran relevancia. Sí, en principio, método tendría algo que ver con la sistematización de la información, ¿sí? Por ejemplo, o también tiene que ver con la búsqueda de determinado conocimiento, determinado contenido que nos sirva para desarrollar ese conocimiento, ¿sí? Hay algunos elementos que forman parte del método científico que tiene que ver con el cuestionamiento de la realidad. En principio, el método científico tiene que ver con cuestionar las verdades supuestas. ¿Sí? Una forma de avanzar del conocimiento científico tiene que ver con que se va superando a sí mismo, ¿no? Va superando algunos obstáculos que se le imponen y uno de los elementos que sirven para reconocer esos obstáculos y poder superarlos es el método científico. ¿Para qué nos sirve tener cierta idea de qué es el método científico a nosotros, que somos estudiantes o somos lectores? ¿Sí? Somos lectores asiduos de Internet, tratamos de tener, de conseguir información que nos sirva, que sea relevante, por ejemplo, o asistimos a la universidad o asistimos a clases, no importa de qué fuera, en terciario o estamos en el secundario, no importa. Lo que tenemos que tratar de involucrar en nuestro método, en el caso de nosotros como estudiantes, el método de estudio es una mirada crítica con respecto al contenido que estamos trabajando, ¿sí? Y ahora, ¿qué significará mirada crítica? No sé si alguno tiene alguna duda, alguna idea de qué puede ser la mirada crítica. Y una perspectiva formal con tono analista.
que Sí, describe cuestiones de la realidad o incluso ficcionarias. Por ejemplo, el análisis de una obra, en donde no solamente interpreta, sino explica y justifica por qué sucede tales situaciones, a qué alude tal momento, qué referencias hay, qué críticas sociales pueden haber, etc. bien, bien. A ver, sí, tomo algunas cuestiones que comentaste, Alessandro. En principio, la mirada crítica es necesaria para la ciencia, para el desarrollo de la ciencia, porque trata de cambiar la perspectiva usual, la perspectiva que tenemos naturalizada o que consideramos como inmodificable. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, entrevistamos a una persona que desarrolla determinada actividad y que la hace de manera rutinaria, por ejemplo, o la aprendió de sus antepasados y la repite de manera automática, automatizada. Si le hacemos preguntas a esa persona va a decir, por lo general, todas las actividades que desarrolla las va a decir porque es así. Bueno, se hace así, porque es la mejor manera, porque no hay otra manera. Bueno, hay un grado de naturalización de algunas actividades. O, por ejemplo, qué sé yo, las cosas que hacemos nosotros en el cotidiano. En nuestras tareas diarias, nosotros, desde nuestro sentido común, no podemos andar cuestionándonos constantemente las cosas que hacemos. O sí, pero en determinado momento, no constantemente. Entonces, hacemos las cosas de manera rutinaria, ¿no? La ciencia, para tratar de comprender algunos rasgos que generalizan las actividades de la sociedad, lo que utiliza es comparar diferentes situaciones o situaciones similares pero en regiones diferentes, por ejemplo. Hacer este tipo de comparaciones, buscar fuentes, basarse en los hechos, eso tiene que ver con construir una mirada crítica, ¿sí? La ciencia, para construir conocimiento, tiene que posar una mirada crítica con respecto a la realidad y a los hechos. Esta situación es la que de alguna manera nosotros, cuando leemos un texto, que es un texto complejo, de difícil lectura, es la mirada que tenemos que tratar de aplicar. Y no tanto, ¿sí? Porque nosotros, cuando buscamos en Internet, cuando recibimos un mensaje por WhatsApp o en alguna red social, muchas veces lo que hacemos es tomarla por verdad, ¿no? Y este ámbito fértil en la sociedad, que se aprovechan desde las redes sociales, es lo que se da por llamar algunas veces fake news, ¿no? O sea que si nosotros posamos una mirada crítica con respecto a la información que circula en las redes sociales, vamos a darnos cuenta de que se trata de una fake news o una noticia falsa, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo en que la mirada crítica no es un elemento que solamente se utiliza en ciencia, sí la podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Sí, nos vamos acercando un poquito a la idea de método con estas ideas. Claro, sería cómo, el método sería el cómo adquiere el conocimiento. Exacto, sí, aplicar un método. Por ejemplo, yo estoy mirando las redes sociales y quiero incorporar una mirada crítica. Lo que hago entonces es averiguar si esa información es verdadera. Hago una búsqueda. Entonces aplico un método. Mi método es buscar otras fuentes que elaboren sobre el mismo tema de la información que acabo de recibir, ¿no? Estoy incorporando un método. En el caso de los métodos de estudio, como un método es una práctica que se va desarrollando y la vamos mejorando a lo largo del tiempo, según el objetivo, cuando el objetivo nuestro es el estudio, entonces lo que hacemos es incorporar eh, algunos pasos, voy a decir algunas estrategias, que es otro de los elementos que vamos a abordar ahora en un ratito, para mejorar esa práctica, ¿sí? O sea que el método es la mejora de determinadas habilidades, también buscar algunos ambientes o hacer una búsqueda, mejorar nuestros motores de búsqueda. Esos serían métodos. En el caso del estudio de los niveles superiores,
lo que vamos a incorporar como método. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de métodos de estudio relacionados con algunos recursos. Realizar un resumen, por ejemplo, buscar palabras claves, es uno de los métodos que hemos desarrollado la clase pasada. Si este método me sirve a mí para comprender un texto y para avanzar en mis estudios, entonces es un método válido para que yo logre mi objetivo. Mi objetivo es comprender el contenido que me están enseñando, ¿sí? Bueno, en principio también teníamos, yo estuve buscando la palabra técnica, a ver cómo la podíamos asociar de manera más sencilla a este taller. Y cuando nosotros hablamos de técnica, también hablamos de una serie de actividades o de estrategias que utilizamos con determinado fin, con determinado objetivo. ¿Sí? Y cuando nosotros llevamos a la práctica esa técnica, cuando la ponemos en funcionamiento, nos vamos a encontrar con algunas falencias y si por supuesto esas técnicas que incluyen una serie de cuestiones, por ejemplo el ambiente en el cual yo me voy a poner a estudiar, el tiempo que yo dedico para estudiar, todos esos elementos nos van a brindar una mejoría con respecto a mi experiencia como estudiante, ¿sí? Son una serie de estrategias o habilidades que voy desarrollando a medida que le dedico más tiempo al estudio, ¿sí? Este es un elemento importante, porque por ahí muchas veces se tiende a subestimar el tiempo que le dedicamos al estudio, y es fundamental. Nosotros, a medida que vamos avanzando en nuestros estudios, por ejemplo en el nivel universitario, cuando vamos avanzando de unas materias que son del primer año o del ingreso a materias que están más cerca de la finalización de la carrera, nos vamos a encontrar con mayor cantidad de textos más complejos que los del primer año. Entonces, a medida que va pasando el tiempo y mi práctica como estudiante en la universidad va avanzando, siempre y cuando yo le haya dedicado tiempo, porque si no le estoy dedicando tiempo, en realidad no voy a mejorar en esos aspectos. Entonces voy a mejorar cada vez más con respecto a mis posibilidades para aprobar las materias y para comprender el contenido, que es lo fundamental, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sería la práctica. El entrenamiento también podríamos encontrar un sinónimo en otro término. Exactamente, tener disciplina. ¿Sí? A ver, ahí escuché otra vocecita, a ver si quieren intervenir. Yo estoy viendo la pantalla y no veo a ustedes cuando levantan la mano. ¿Pueden levantar la mano? Yo creo que si levantan la mano yo veo a ustedes como primero. ¿Alguien más, además de Alessandro, quería comentar algo? A ver, yo les pregunto, a ver si se animan a intervenir un poquito, a participar un poquito. ¿Qué estrategias de aprendizaje o de estudio, o qué métodos de estudio ustedes asocian o utilizan con más frecuencia o las tienen más familiarizados? ¿Cuáles quieren compartir? Sí, Yamil, a ver. El método que en mi parte yo utilizo más es, por ejemplo, las ideas principales, los subrayados, las notas marginales. Esos métodos me suelen ser bastante positivos a la hora de tener que resumir o entender o comprender lo que me manden para estudiar, ¿no? Lo que decís, Yamila, en este caso, vos lees un texto y a medida que vas leyendo, subrayás el texto, tomás notas al costado del texto. ¿Sí? ¿Es así? Sí, profe. Sí. Buenísimo, Y las notas buenísimo. marginales, sobre todo. Por ejemplo, si hay alguna palabrita o algo que yo no entiendo, hago una nota marginal y en vez de poner esa palabra que puede ser dentro de todo costosa, lo anoto también con un significado y voy tratando de encontrarle más para comprenderlo mejor. Entiendo, buenísimo, buenísimo. Y además decías que tratabas de buscar palabras claves de los textos. ¿Es así? Exacto. Exacto. Sí, sí.
Bueno, está buenísimo porque a ver si te animás a participar hoy, Yamila, porque para desarrollar un mapa conceptual es importante que nosotros podamos identificar cuáles son las palabras claves en un texto. ¿Sí? Sí, sí, justamente yo me anoté en este curso porque es lo que me cuesta, o sea, yo estoy acostumbrada a manejarlo, obviamente, con lapicero y papel, pero cuando se trata de la computadora me cuesta porque es como un mundo nuevo y nada, siempre tratando de mejorar. Bueno, buenísimo. Esperemos que te ayude el taller en ese sentido, Yamila. Hasta ahora las estrategias que estamos viendo son estrategias que se pueden utilizar tanto en papel como en la computadora. Lo que se me ocurre es que la semana que viene, al inicio de la tercera clase de taller, podemos hablar del uso de la tecnología digital, la computadora, internet, con el fin del estudio. Podemos hablar de eso, no hay problema. Así. Bueno, muchísimas gracias. No hay problema. Alessandro quiere comentarnos algo, nos escuchamos. Yo en parte es mucho más tedioso, pero lo que hago es, una vez finalizamos la clase o nos dan un papel, del resumen es aplicarle otro resumen. Toma bastante más tiempo, la verdad, porque si bien el primer resumen es quizás algo más rápido, el segundo es achicar lo que ya habías achicado y se complica más, por el hecho de tener que encontrar aún palabras más clave de lo que antes había encontrado. Pero a su vez, a mí por lo menos me ayuda mucho más para refrescar las ideas y sobre todo destacar lo que es de relevancia. Capaz que en la segunda leída, que es lo del super resumen que yo le digo, encontrás cosas que antes no habías encontrado. Exacto, está bueno. O sea, vos estás hablando de dos cosas diferentes acá, me parece interpretar. Primero, las notas que vos haces mientras estás en clase. Sí. Y después estás hablando de los resúmenes que sacás después de una lectura, una primera lectura del texto y una segunda lectura del texto. Sí, sí. Es de lo que das primero en clase, después volver a hacer los resumen de lo dado en clase. Está bien. Para tener más información ahí. Bueno, hay algunos métodos que implican que dediquemos más tiempo. Y ahí vos estás diciendo que, por ejemplo, después de una clase volvés a leer. Y bueno, eso es algo muy importante porque cuando nosotros estamos en clase, porque estamos prestando atención y tomamos nota, y algunas ideas se nos van a escapar. Por eso está bueno tomar nota, para que después las podamos recuperar en el texto que nosotros acabamos de escribir en el cuaderno. Tomar notas en clase es algo fundamental. Nosotros no vamos a hablar en este taller sobre tomar notas en clase, pero es un elemento fundamental porque en principio las personas, los seres humanos, no tenemos capacidad de estar prestando atención de manera concentrada a lo largo de 2 horas o 3 horas, que a veces son lo que duran las clases en la universidad. Así que tomar nota es una forma de que nosotros nos volvamos a concentrar, tengamos esos espacios de olvido, digamos, de desconcentración, que es natural que lo tengamos, y está bien que lo tengamos, pero tomar nota es un elemento central para que nosotros después podamos recuperar las reflexiones que tuvo el docente, que nos compartió el docente, y las reflexiones que nosotros hicimos en función de lo que el docente está diciendo. Está bueno tomar nota de ideas que se nos ocurren, ¿sí? Eso está buenísimo. Y después la lectura de texto, en principio, si podemos complementar las ideas que plantea Yamila con las de Alessandro, cuando nosotros hacemos un primer acercamiento al texto, podemos subrayar, hacer notas marginales, marcar palabras que nos parecen que son claves en un principio, y en una segunda lectura puede pasar. Nosotros, cuando ya tenemos una idea de lo que habla el texto de manera global, ahí nosotros podemos volver a leer el texto ya sabiendo hacia dónde apunta el autor, ¿no? Una vez que terminamos de leer el texto completo, ya sabemos hacia dónde apunta, entonces nos vamos a dar cuenta que algunas palabras claves que anotamos al principio
al final no eran tan importantes porque al final del texto aparecieron otras palabras claves que quizás eran más relevantes que las iniciales, ¿no? A ver, Paula quiere compartir algo, te escuchamos, Paula. Sí, no, ¿qué tal? Buenas tardes. Algo así como muy general, como para pensarse, ¿no? Que primero, digamos, lo que va a guiar un poco también es tener en cuenta el objetivo, porque no es lo mismo que yo necesite hacer un resumen o necesite utilizar alguna técnica para elegirla, digamos, tengo que saber para qué quiero hacer esa síntesis, ese resumen o lo que sea. Una cosa es estudiar, otra cosa es comprender, o depende del nivel, digamos, de lo que pretenda hacer, el objetivo, básicamente. Y después, esta cuestión de que también para todos no va a resultar del mismo modo, es muy subjetivo, ¿no? La forma de aprendizaje de cada uno, que quizás a algunos les resulte más sencillo hacerlo de una manera, o puedan registrarlo mejor visualmente, o utilizar la memoria, u otras técnicas, digamos. Pero esas dos cuestiones, la subjetividad y el objetivo, básicamente. Bien, me parece interesantísimo lo que dijiste, Paula, recién, es que hay una característica con respecto a los métodos o las técnicas de estudio, es que a no todos nos resulta de la misma manera, porque cada uno de nosotros tiene sus ritmos, tiene sus experiencias previas, sus saberes previos, entonces todos esos elementos van a hacer que un método de estudio no resulte de la misma manera para una persona que para otra. Esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Lo que está bueno es que nosotros pongamos a prueba un método. No supongamos de entrada que un método no nos va a resultar, que lo pongamos a prueba y veamos a ver si ese método nos está resultando. Lo pongamos a prueba y veamos a ver si, tal como dice Paula, con respecto a los objetivos que nos planteamos nosotros, nos resulta. Por ejemplo, acceder a determinados conceptos, comprender lo que el docente o el texto está tratando de decirnos. Sí, aquí nosotros estamos hablando de objetivos generales. En objetivos generales hablamos de objetivos generales de un estudiante cuando está estudiando una materia, ya dijimos, ya sea en terciario, ya sea en universitario. El objetivo es comprender un contenido determinado. A ver, Maga levantó la mano, la escuchamos, Maga, que encima está viajando en colectivo. Ay, no te escuchamos, Maga. No te escuchamos. No me digas. No te escuchamos. Que lo escriba, si no, y si no le leo lo que dice. Si querés escribirlo en el chat, con tiempo, escribirlo en el chat, y después por ahí podemos recuperar lo que dijiste. No te estamos escuchando. Bueno, ¿qué les parece que si continuamos un poquito con respecto a esto? Sí, en términos generales vamos a tener una serie de métodos, estrategias, técnicas de estudio que nos van a ayudar a poder interpretar un texto, a atravesar una propuesta pedagógica, ya sea en la universidad, ya sea en un nivel terciario. Por ejemplo, estamos hablando de textos complejos, que tienen cierto grado de complejidad. Y cuando hablamos de complejidad, no me acuerdo si lo dijimos en el taller pasado, pero es importante entender que hay elementos. La complejidad radica en que hay conceptos que nosotros, que no son sencillos de acceder. Hay conceptos que tenemos que entenderlos en función del contexto en el cual se encuentran. Por ejemplo, si nosotros hablábamos de método, un concepto método, si nosotros lo hablamos si estamos estudiando una materia que se llama filosofía, y el concepto de método en filosofía va a tener un significado que puede variar si estamos en un taller como este, que estamos viendo a ver elementos o formas de acceder al estudio de forma significativa. Así Disculpe, profe, sí. ahí le leo lo que puso más, no lo puede hablar. A ver, dale. Ella dice, te agradezco. Opino que está bueno, yo hago lo de marcar y lo que funciona es lo visual, pero más me quedo con lo que escucho e intento hacer cuadros que me sirven más.
Bueno, a ver, escuchar es... aquí nosotros hablamos, cuando hablamos, por ejemplo, de estrategia, nosotros estamos hablando de que el conocimiento como seres vivos, ¿no? El conocimiento, podemos acceder al conocimiento de diferentes maneras, ¿no? De manera visual, de manera auditiva, el conjunto, una serie de sentidos que están funcionando para que nosotros podamos incorporar un conocimiento nuevo, ¿sí? A veces también el movimiento, la capacidad de aprender a mover la mano de determinada manera para algunas habilidades más que impliquen el uso del cuerpo, ¿no? Bueno, a veces no podemos elegir utilizar una de estas técnicas y nos tenemos que adecuar a lo que el contexto nos ofrece, ¿no? Por ahí estamos en un aula donde la acústica no es muy buena y no se escucha bien el profesor habla muy bajito, por ejemplo, por decir una tontería, o por ahí estamos en una clase virtual, como muchos de ustedes ya vienen atravesando a través de la pandemia, y no tienen buena conectividad, entonces hay algunos sentidos que no podemos poner en juego para poder acceder a ese conocimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner en práctica aquellas habilidades, además de aquellas que nos resultan más confiables, ¿no? para nosotros. Esto es un poco, digamos, me parece que es una característica muy propia de la universidad. La universidad va a exigir de nosotros que pongamos en práctica algunas habilidades que hasta el momento no habíamos puesto en práctica. Y esto nos va a requerir un esfuerzo muy grande, dedicarle más tiempo de lo que esperábamos. Entonces, por ahí, uno de los sentidos a los cuales nosotros nos sentimos más cómodos, por ejemplo, es la escucha, pero vamos a tener que poner en juego otras habilidades y las vamos a tener que desarrollar, porque hasta ese momento no las teníamos desarrolladas, ¿sí? Por ejemplo, la lectura crítica. La lectura crítica es una habilidad que por lo general se consigue o se pone en juego, puede ser en los últimos años del secundario, a veces no, pero seguramente en los estudios superiores, ¿sí? ¿Me explico con esto? ¿Qué les parece esta idea que acabamos de desarrollar? Sí, es la cuestión de que el paso del tiempo va haciendo más complicadas las cosas, pero a la vez también va dando más oportunidades a que la persona madure mentalmente y sepa elegir el mejor camino que el mejor le conviene y que le es más rentable. Bueno, a ver, esto es importantísimo y yo lo repito en cada clase que yo tengo en la universidad y en el terciario, lo repito constantemente. Ustedes como estudiantes tienen que aprovechar el tiempo que tienen en cada materia. Parece un consejo de viejo el que estoy diciendo, pero aprovechen el tiempo que tienen en la universidad porque es el momento de formación y es el momento más desafiante para su formación. A mí me da la impresión de que existe una especie de exitismo en la sociedad que también se mete en los estudios universitarios, y en realidad nosotros no vamos a tener éxito de entrada. Hay una frase que me gusta decir que es que somos más nuestros errores que nuestros aciertos. Entonces, a medida que vamos avanzando en la universidad y las experiencias que nos ofrece la universidad y los diferentes docentes que vamos teniendo a lo largo de nuestra trayectoria como estudiantes en la universidad, nos brindan elementos que en otra situación no los tendríamos. ¿Sí? En un ambiente laboral no enseña de la manera como enseña la universidad, una institución educativa, digo, ¿no? Esta idea es importante y es muy potente. Ustedes, si están estudiando en la universidad, si están estudiando en el terciario, es un consejo medio de viejo que digo, pero tiene que ver con la cuestión, aprovechen esos espacios, pónganse a prueba con las cosas que más les cuestan. Les cuesta escribir, aprovechen esos espacios y escriban, que los profesores les corrijan, bánquense las correcciones, traten de comprender a ver por qué les corrigieron de determinada manera.
comprendan por qué sacaron determinada nota. ¿Están enojados porque sacaron una baja nota? Bueno, esfuércense para sacarse una mejor nota. A veces las notas no reflejan el esfuerzo, pero aprovechen esos espacios para poder, digamos, aprender. De eso se trata básicamente. ¿Sí? Bueno, les propongo que leamos unos parrafitos de este texto que estoy mostrando acá, se llama Habitus de Pierre Bourdieu. Es un concepto bastante conocido, por más que sea un concepto bien académico. Ya vieron, me gusta el concepto, la idea de habitus, porque tiene varias características interesantes. En principio es una palabra que no utilizamos en el cotidiano. Habitus se parece a alguna palabra en español que usamos, pero no es exactamente, aparte aparentemente sería como en latín, ¿no? Es una palabra rara, no es un concepto académico. ¿Sí? Tiene todas las características que suele tener un concepto académico, entonces por eso me gusta la palabra habitus para este taller. Entonces lo que les propongo es, ya tenemos acá el documento ya preparado, con lo que podría ser un mapa conceptual. Vamos a hablar ahora de qué se trata un mapa conceptual, pero primero lo que les propongo es que leamos, aunque sea, 2 parrafitos de este texto, que es un poquito largo. Hasta acá vamos a leer, ¿sí? Hasta la palabra tropiezos. Vamos a ver qué entendemos, por lo menos, de lo que está tratando de decir este autor, Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, bastante reconocido. ¿Qué les parece? Veamos a ver, de estos, vamos a ver, mientras yo leo, ustedes vayan identificando, a ver si encuentran cuáles son las palabras claves que forman parte de este texto. ¿Les parece bien? ¿Qué les parece? Vamos con esta dinámica que nos sirvió en la clase pasada. Bueno, entonces empiezo a leer. Ustedes, si tienen ahí en sus computadoras o tienen un cuaderno donde están anotando, anótense, tomen algunas notas con respecto a lo que vamos leyendo en el texto, y cuando terminemos de leer, veamos a ver si podemos armar un mapa conceptual básico, ¿sí? A ver, yo no pretendo desarrollar demasiado conceptualmente lo que es un mapa conceptual, probablemente ustedes lo sepan, pero bueno, pondremos en práctica, quizás quienes tienen más experiencia en el estudio por ahí hayan puesto en juego esta idea. Pero en principio, si recuerdan la clase pasada, hablamos de palabras claves, ¿sí? Pero no las organizamos, no las ordenamos. O sea, dijimos, estas son palabras claves y las fuimos anotando. Para un resumen eso está bueno porque por ahí nos demos cuenta que algunas de esas palabras que fuimos anotando, que son palabras claves, nos sirvan para desarrollar un resumen. Pero en este caso el mapa conceptual, lo que vamos a hacer es anotarnos o marcar palabras claves y ver si la podemos organizar acá por jerarquías, ¿sí? Acá ustedes pueden ver que hay un recuadro, digamos, donde vamos a poder escribir dentro de él, y que aparentemente es jerárquico con respecto a estos otros, que además tienen una forma diferente, son un óvalo, digamos, ¿no? Y ahí adentro también podemos escribir palabras. La idea es que estas palabras se deriven de estas, y que esta que pongamos acá tenga mayor jerarquía que esta. Vamos a ver si lo logramos, ¿les parece? Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Habitus de Pierre Bourdieu. El texto y las imágenes de esta entrada son un fragmento del libro de la sociología, ¿sí? Aclara el texto, ¿sí? El libro de la sociología está escrito por el autor. Dice lo siguiente: de Karl Marx a Emil Durkheim, y desde Max Weber hasta Talcott Parsons, los sociólogos han tratado de comprender cómo se reproduce y perpetúa el sistema de clases sociales, considerándolo ligado estructuralmente a la economía, la propiedad y los activos financieros.
Sin embargo, en la década de 1970, Pierre Bourdieu afirmó en la distinción que la cuestión era más compleja. La clase social no se define solo por la economía, sino también por el hábitus de clase que se asocia normalmente a esta posición. El concepto de hábitus procede de la escolástica medieval. Para el teólogo italiano del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, las cosas que uno desea o que le gustan y la forma de comportarse se deben a que se ve a sí mismo como un cierto tipo de persona. Cada uno tiene una inclinación particular o hábitus, ¿sí? Bourdieu define el hábitus como un conjunto de disposiciones socialmente adquiridas que mueven a los individuos a vivir de manera similar a la de otros miembros de su grupo social. Un individuo de una clase determinada sabe que algo es vulgar o pretencioso, mientras que a una persona de otra clase se le parecerá bello o impactante. Esto se aprende en la infancia, de la familia y después de la escuela, de los compañeros, que enseñan al niño cómo hablar y comportarse. De esta manera, afirma Bourdieu, y acá fíjense que hay, esto sería como unas comillas, ¿sí? Ahora me van a decir por qué esto está entrecomillado. El orden social se inscribe progresivamente en la mente de las personas. ¿Sí? Vamos por el siguiente apartado. Disposiciones de clase. La caza del zorro es una diversión considerada natural por algunos a causa de su hábito, que hace que otros tipos de actividad como el karaoke les resulte ajenos. Mientras estudiaba las divisiones sociales en la Francia de la década de 1960, Bourdieu observó que las personas de la misma clase compartían valores culturales similares, conocían y valoraban las mismas cosas, hablaban y vestían de la misma manera y tenían los mismos gustos en materia de arte, ocio y entretenimiento. Los franceses de las clases altas disfrutaban leyendo poesía y ensayos filosóficos y políticos, asistían a funciones de teatro clásico o de vanguardia y a conciertos de música clásica, y sus actividades al aire libre preferidas eran el camping y el montañismo. Por el contrario, las clases trabajadoras preferían leer novelas, revistas, los espectáculos de variedades, las compras y los coches de lujo. En algunos casos, el abanico de opciones era relativamente limitado y no lo determinaba el precio, sino los gustos. Si los miembros de una determinada clase o fracción de clase compartían gustos, era porque compartían disposiciones o hábitos. De algún modo, habían llegado a gustarles o no gustarles las mismas cosas. Era esta conciencia de un hábitus común lo que les confería una noción clara de su posición social. Encajaban en una u otra clase. La construcción del hábitus no se debe al individuo ni al entorno, sino a la interacción de la mente subjetiva con las estructuras y las instituciones que rodean a la persona. Los individuos nacen en un grupo social particular definido por un estilo de vida específico, al que Bourdieu llama hábitus de grupo. Cada fracción de clase tiene un hábitus de grupo que lo define y a la vez lo diferencia de todos los demás hábitus de grupo de la sociedad. Emitir un juicio sobre algo, como por ejemplo una obra de arte, proporciona a los demás una información que les permite estimar el capital cultural del hablante y situarlo en la clase social determinada. El hábitus de grupo también se halla inscrito en las actitudes y gestos del individuo. Se puede descubrir la clase social de una persona por su forma de caminar, hablar, reír o llorar, y por todo lo que hace, piensa y dice. Por lo general, el haber nacido y crecido en un hábitus de grupo particular, los individuos no suelen ser conscientes del modo en el que el hábitus conforma y limita su manera de pensar, actuar e interactuar con el mundo que les rodea. El hábitus, como interiorización de las disposiciones del grupo al que se pertenece, aporta a cada uno una noción precisa del tipo de persona que es y de lo que deben pensar y sentir, y del modo en que deben comportarse los que son como él.
el hábitus proporciona a los individuos la sensación de estar en su lugar, de que su estructura interna corresponde perfectamente a la estructura de su mundo externo. Si saliera de este para aventurarse en los campos, instituciones o estructuras de una clase diferente, se sentirían como un pez fuera del agua, desplazados, dando constantes tropiezos. ¿Sí? Ahí llegamos a leer la primera parte del texto. Bueno, a ver, estuvieron anotando algunas palabras. A ver, yo voy a pasar acá a este documento y voy a anotar acá al costadito las palabras que vayan diciendo. ¿Qué palabras claves escucharon? A ver, que les parecieron importantes. Lo que pasa es Sí. que, a ver, como idea principal, me parece que está haciendo referencia a las clases, al sistema de clases sociales. Y de ahí surge el concepto de hábitus. Bueno, Para lo luego discutiremos. ir definiendo qué es el hábitus. Bueno, me parece bien lo que dices. A ver, por ahora diremos palabras clave. Vos dijiste sistema de clases sociales y hábitus. A ver, Maga, a ver si te podemos escuchar, por favor. Bueno, acá yo estoy leyendo lo que escribieron en el, ¿cómo es? En el chat. Por ejemplo, acá alguien puso castas. Yo me parece que no leí casta en el texto. Ojo, esto es importante y está bueno que hayan puesto acá. La palabra casta es una palabra que acá en el texto por lo menos no apareció. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando leemos un texto y lo estudiamos es que tenemos que ceñirnos lo más posible a lo que dice el texto. En principio, para comprenderlo, tenemos que basarnos en lo que el texto dice. No tenemos que agregar palabras nuevas, tenemos que tratar de explicarnos ese texto en base a lo que dice el texto. Las definiciones que están en el texto son las que nos van a servir para comprenderlo, ¿sí? Así que en un primer acercamiento a un texto, a un autor, lo que vamos a hacer es ceñirnos a lo que dice el texto y no otra cosa. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, Carlos quiere decir algo. Sí, no, anoté unas baterías de palabras, digamos, de conceptos, que Sí. lo fui dándole un número, digamos, a medida que fue avanzándose en el texto. Buenísimo. Por ejemplo, lo que puse fue inclinación o hábito. Después escribí constitución o construcción de gustos. Mira, está bien. Después continué y agregué compartir gustos comunes que permiten asociarse o diferenciarse. Bien, o sea que acá, a ver si tendríamos que elegir una palabra, porque ahí leíste una frase. Si tendríamos que elegir alguna palabra de esa frase que leíste, Carlos, ¿cuál dirías que fuera? Bien, pensar o sentir. Pensar o sentir. Pero vos dijiste recién asociarse, ¿no? Claro, que permiten agruparse o diferenciarse. Bueno, mira, Hábito. eso. Agruparse o diferenciarse. Muy bien, están buenas estas palabras. A ver, Selene quiere comentarnos algo. A ver, por favor, te escuchamos. A ver, Selene, tampoco te escuchamos. ¿Qué pasa con esos micrófonos? A ver, Selene, no. ¿Ahí se escuchan? Sí, creo que sí. A ver. Ahí está. Maravilloso, dale, decinos. Bueno, de las que anoté, que bueno, de las que acá ya la había nombrado, bueno, algunas son sociólogos, clases sociales, no, orden social, esa había anotado, orden social y sociólogos. Bien, orden social y sociólogos. Bien, bien, muchas gracias, Selene. Buenísimo. A ver, Paula, te escuchamos. Sí, sumo, no sé si como concepto o lo separamos, digamos, interacción de mente subjetiva. Lo ponemos por separado, como mente subjetiva. Y más Sí. arriba, cuando hice referencia al concepto de hábitus, hablo de hábitus de clase y hábitus de grupo.
Bien, muy bueno. A ver, hábitus. Acá tenemos un montón de palabras. Hábitus de clase por un lado y hábitus de hábitus. grupo. Exacto. Y después, socialmente adquirido. Socialmente adquirido no lo pusimos, ¿no? No. Socialmente adquirido. Socialmente adquirido. Bueno, a ver, ahora nos tenemos que pelear un poquito, porque tenemos que decidir, a ver, miren, son un montón de palabras. Yo creo puse acá que el recuadro. uno de los principales sería contexto. Creo que es muy clave en la mayoría de estos análisis. Contexto, bueno, a ver. Contexto. Bueno, nos vamos a tener que poner de acuerdo porque son un montón de palabras, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, a ver, tenemos que decidir alguna de estas palabras. A ver cómo puedo organizar esto para que no se haga un matete. Vamos a poner esto más acá. Después podemos ir a otra página, pero mi idea es que armemos un mapa conceptual por cada lectura que vamos haciendo. Voy a mover esto. A ver, estas flechitas son, digamos, para dar cuenta de que el concepto central de alguna manera está relacionada. Esta herramienta, el Jamboard, se llama Jamboard, es una herramienta que nos brinda el fabuloso Google. Podemos utilizarla para muchas cosas. A mí se me ocurrió utilizarla para esta tarea, pero la pueden usar para lo que quieran. Bueno, veamos, a ver. En principio, ¿cuál es el concepto central, el concepto jerárquico? No me acuerdo quién había dicho. Para mí, Hábitus. bueno, ahí dicen hábitus, Alessandro, pero me quedo con una idea que creo que dijo, no sé si Paula. Yo había planteado el sistema de clases sociales como idea general, central, y después desarrolla el concepto de hábitus, que es lo que define a lo que sería el sistema de clases. Hola, buenas, ¿me escuchan ahora? Te escuchamos, Maga, sí. Estoy en viaje. Sí, Lo que pasa es que justo me avisaron medio tarde que hoy tenía que entrar más temprano por un tema de práctica. Por eso estoy viajando. Pero sí, o sea, yo opino igual que dicen las chicas. Para mí es la clásica, o sea, como que la palabra clave general es la estratificación de clases sociales. Y después de ahí se distingue el tema de hábitus y lo empieza a desarrollar y vendrían el resto de palabras que estuvieron sacando los chicos. Y en hábitus está lo que se desglosa de hábitus grupal y el hábitus en general, digamos. Bueno, pero para mí entonces, esa es la clave general, digamos, del texto. Bueno, a ver, por como venimos hablando, por ahí entonces podemos decir que de alguna de esta derivación podemos sacar otra más, o podemos hablar, a ver, a mí me gusta la idea que plantea Paula, de que sistema social, digamos, es el concepto que podría ir acá. A ver, vamos a ver. Igual interrelacionándolo con la cuestión de la clase pasada que surgió de Carlos, creo que había planteado esto de hacernos preguntas como facilitadoras de ordenarnos con el texto, el poder preguntarnos, para saber si esa es la idea central, una idea, crearnos una pregunta, digo, de qué nos habla el texto, qué nos quiere decir, para determinar cuál es la idea central. Tendríamos que hacernos como una pregunta para que nos dé certeza de que es esta y no otra. Sí, bueno, en principio lo que nosotros estamos tratando de identificar en esta parte del texto es qué concepto depende de cuál, o sea, es una jerarquía conceptual, digamos, de contenido. Entonces, en principio estamos organizando en un mapa conceptual, veremos a ver si de aquí podemos pensarlo de otra organización o plantearnos algunas preguntas en función de esto. Pero digamos... Ahí los conceptos ya se están empezando a pelear, digamos. Primero los planteamos, los identificamos, los filtramos, y ahora donde nos preguntamos cuál es el más importante. Entonces,
Sí, sí, sí. Bueno, esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Acá yo estoy de acuerdo con que en principio sistema de clases es el concepto más relevante para este autor, ¿sí? Yo tengo una propuesta, no sé si la pueden tomar. Para mí, el Sí. más importante que CAPE menciona, como menciona sistema de clases sociales, podemos tomar que, según esa interpretación, el término clave sería sociedad. Y de ahí desglosamos sistema de clases sociales. Y de ese empezamos a desglosar lo que tenga que ver con hábitos, con las inclinaciones personales y cómo se agrupan y diferencian según su entorno, contexto, en donde fueron criados. Bueno, está bien. A ver, todo lo que están Justamente, planteando. sociedad es un concepto, por ejemplo, que no está planteado en la lista de conceptos clave. Bien, bien. O sea, lo que nosotros, un elemento primordial que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es que nos tenemos que ceñir a lo que dice el texto. Por ahí nosotros tenemos conocimientos que nos sirven para entender mejor el texto, pero en principio, como somos muchos en clase acá. Chicos, profe, perdón, los voy a tener que dejar porque tengo que entrar para lo de práctica, pero lo veo en un rato el video y veo si me puedo meter y comentar algo en el trabajo. Perdón, Dale, pero me no hay avisaron problema. ahora en el momento, no es que sabía No, de no hay antes. problema, no Mil hay problema. disculpas. Nos estamos viendo la clase que viene. Chao, chicos. Exactamente. Gracias, chao. Bueno, como veníamos diciendo entonces, lo que nosotros estamos disculpa, tratando... ¿no? Sí. Ay, No, sí, dígame. disculpame. No, por un lado me gustó mucho la forma en cómo expresó, ¿no? Esto, se están empezando a pelear, ¿no? Los conceptos están empezando a pelearse. Pero a mí me parece, ¿no? Así a priori como que inclinación o gusto social sería como un centro, ¿no? Como el concepto más amplio, digamos, a mi entender. ¿Cuál decías, perdón, Carlos? Sería inclinación y o gusto social, ¿no? Como el concepto más amplio, más abarcativo. Después de ahí comenzaría a desprender hacia otros conceptos. No Carlos, sé, ¿Sabes sí. lo que me Sí. genera duda? Sí, en ese A ver, tema. hablemos de a uno porque si no nos entendemos. Lo que me así genera lo duda estamos con ese haciendo más tema. dinámico. Ah, lo que me genera duda con eso es establecerlo a, ¿cómo decías, Carlos, que es lo que decías? Inclinación Él decía personal. inclinación. Pasa que el texto nos Inclinación, lo pone inclinación personal como una de las aristas, no como la arista principal. Porque es una de las cuestiones que definen dónde te vas a colocar en la sociedad, pero también es otra arista importante que pone el tema de la clase. Porque si lo estamos en claro, otro ¿no? Yo contexto, pondría, por ejemplo, gusto social y de allí ya generaría una vertiente o sacaría un conector hacia hábito y luego seguiría con los conectores. Pero para mí como idea central o núcleo central sería gusto social. Es a mi entender, ¿no? Es a mi entender. No digo de que sea determinante. Sí, a Profe, ver, yo ¿puedo decir algo? Espérenme un segundo. A ver, lo que estamos haciendo nosotros acá es lo que solemos hacer en soledad. Nosotros estamos planteándonos un grado de dificultad importantísima con respecto a ponernos de acuerdo con respecto a algo, ¿sí? Algo que solemos hacer en soledad, que es el estudio, acá lo estamos haciendo en conjunto y somos un montón de personas. Entonces, a ver, lo que yo propongo es que no necesariamente nos tengamos que poner de acuerdo, estamos haciendo esto como un ejemplo y vamos a ver a ver cómo nos va quedando, ¿sí? ¿Qué les parece? Porque no hace falta que nos pongamos de acuerdo, lo importante es que hagamos un orden determinado y que ese orden tenga una razón de ser, digamos. Sí, Paula tiene la mano levantada. A ver, Paula. digo que lo que está ocurriendo ahora me parece que es lo más importante de justamente comprender un texto, que es esta parte de desarrollar el pensamiento crítico, y que es central que podamos cada uno, en todo caso, para
fundamentar, digamos, cada quien por qué plantea determinada idea central o no. Primero que, más allá de que eso nos pasa individualmente cuando estamos frente al texto que tenemos que estudiar, digamos, hay una cosa que estamos planteando acá, vos estás ayudándonos a comprender, y tiene que ver con los métodos de estudio o cómo yo me relaciono con el texto. Eso es una cosa, cómo accedo. Pero después la idea central, todos tenemos que estar de acuerdo. Porque en un examen no vas a poner, a mí me pareció que era el sistema de clases, a otro, porque justamente ahí lo que se evalúa es la comprensión de ese texto. Si uno pone una cosa y otro otra, evidentemente alguna está mal. Lo que digo es con relación a lo que propuso Carlos, el concepto de inclinación o hábito está definiendo en realidad otro concepto que es hábitus. Entonces, cuando hablamos de jerarquía de conceptos, lo que tenemos que ver es el más amplio, que abarca a todos. Por eso yo decía que una de las propuestas que había hecho Carlos la clase pasada, y que por ahí ayuda a esto, a acceder al texto, es preguntarnos de todos estos conceptos, ¿de qué me habla el texto, digamos? ¿Qué es el concepto global que abarca a todos los demás? Porque no puede ir uno central que no va a definir a los demás, digamos. Y en ese sentido es el sistema de clases sociales, que es lo más amplio de lo que se está viendo acá. No por una cuestión de opinión, sino porque es, digamos, la forma de poder comprender realmente lo que quiere decir el autor. Bien, me parece interesante lo que planteas, Paula. El tema de interrogante puede ser el elemento que brinde el eje que necesitamos para construir esta jerarquía conceptual que estamos tratando de armar. Está bueno lo que decís con respecto a que la organización que estamos construyendo tiene que tener que ver con el contexto en el cual lo estamos armando. Muchas veces, como en una materia la persona que nos evalúa es el docente, la persona que pensó la materia es el docente, en gran medida lo que nosotros construyamos en un mapa conceptual va a tener que responder con lo que pretende la materia de nosotros, ¿sí? Entonces, la perspectiva que la materia tenga con respecto a este texto y por qué el docente trajo este texto a una materia, va a tener mucho que ver. Lo que nos está pasando acá es que como es un taller, el texto no está contextualizado en una materia, no tiene un objetivo determinado. Estamos tratando de interpretar lo que dice el texto. Entonces probablemente lo que construyamos va a tener mucho que ver con lo que interpretemos del texto, no con lo que interprete un docente o con el contexto en el cual se encuentre, ¿sí? Está bueno lo que decís, está bueno aclararlo. Y me gusta la idea de interrogarnos. Si quieren podemos pensar un interrogante que nos ayude a pensar esas jerarquías, ¿sí? Acá yo abrí este espacio para que lo podamos describir si a alguno se le ocurre algún interrogante. Yo lo que fui agregando acá, y no sé si, me parece que no responde a la idea que planteó Carlos antes, pero a mí me parece que si nosotros sabemos que el sistema de clases es el contexto en el cual este autor analiza y desarrolla este concepto, entonces está bueno que hábitus dependa del sistema de clases, ¿no es así? En esto estamos de acuerdo, me parece. Y que de hábitus, que es el concepto que el autor desarrolla, de allí se desprenden otras ideas que tienen que ver con las que decía Carlos y las que decían algunos compañeros también: inclinación, construcción de gustos, y también podemos hablar acá de pensar o sentir, de agruparse o diferenciarse. Esta me parece que está buena, ¿sí? Sí, por ejemplo, eso de agruparse o diferenciarse lo podemos poner como consecuencia de la inclinación y la construcción de gustos, como conjuntarlos en uno. Bien, está bien. O sea, podríamos armar otra serie de conceptos derivados de estos. Está bien, no me parece mal. Habría que ver bien cómo lo desarrolla. Y acá escribieron una pregunta. Efectivamente, me encanta cuando trabajamos así de manera colaborativa, porque de repente apareció una pregunta. Sí, la puse yo. Bien, a ver, dice, ¿cuáles son los elementos más primordiales? Acá te voy a corregir, yo soy un obsesivo de
de la redacción. Entonces acá veríamos que directamente cuáles son los elementos primordiales del que dependen los otros elementos. A ver, ¿les gusta esa pregunta o la harían de otra manera? Podemos abrir acá otro cuadro de texto y armar otra pregunta o escribirla acá abajo directamente. Si hacen doble clic, pueden escribir. Esta puede ser interrogante 1 y a ver si alguien se anima a escribir otro interrogante. Tenemos un poquito más de tiempo, así que si quieren les propongo que sigamos leyendo el texto, leamos un apartado más, o dos, por ahí podemos leer este de formas de capital y el fuego social, y veamos a ver si podemos construir otro mapita de contenidos. ¿Qué les parece? ¿Les parece que quieren que hagamos este ejercicio de nuevo? ¿Les parece bien? Sí, sí, ¿Les profe. gustaría? Sí, bueno, dale. Y acá por ahí ya estamos como con más cancha. Estamos con más cancha porque el primero nos salió bastante bien, a pesar de ser tanta gente. Vamos a poner esto, vamos a prepararlo. Y después, y ahora seguimos leyendo. Bueno, el esquema, este es el básico, pero ustedes vieron que ahí, con lo que planteaba Alessandro, podíamos obtener más conceptos derivados de los cuales se derivaban los principales. Vamos a ver acá. Bien, acá, a ver, lo que podemos hacer también es poner un cuadro de texto con pregunta. Por ahí alguien, mientras vamos leyendo, mientras yo voy leyendo, pueden escribir, intervenir esto, interrogantes. Mientras yo voy leyendo, pueden poner algunas, agarran acá y hacen acá, así, y ponen palabras claves. Y si quieren escribir, intervenir sobre algo que está escrito, hacen doble clic. Bueno, a ver si se animan. Voy a leer y ustedes, a ver me gustaría volver al Jamboard y encontrarme con cosas que ustedes que escribieron, a ver si animan. Bueno, yo leo, a ver. Formas de capital. Bourdieu sostiene que el hábitus de un individuo se compone de diferentes tipos y cantidades de capital económico, cultural y social, que redefinió como el conjunto de recursos y poder utilizables de hecho. A ver, ¿quién me dice por qué esta frase está entrecomillada? Porque es una cita textual. Es una cita textual, perfecto, exactamente. ¿Qué era una cita textual? A ver, ¿alguien sabe? Una referencia a las palabras directas del autor o del quien las mencionó, o que las hizo. Claro. Mejor dicho. Exacto. Para nosotros, si el autor de este texto hubiera puesto esta frase y no estuviera entre comillas, se podría interpretar casi como un plagio, porque está utilizando texto que escribió otra persona como si fueran propias. Se podría interpretar, puede ser un error, ¿no? Pero claro, es plagio, sí, estarías haciendo algo que es de otra persona, pero sin darle los créditos. Claro, exacto. Por lo menos cuando nosotros ponemos entre comillas, y acá estaría bueno también poner un entre paréntesis y decir Bourdieu y el año, ¿no? El año desde donde se sacó esa cita textual, pero en la academia, dentro de los métodos del estudio del académico, es necesario que desarrollemos una habilidad de escritura donde se incluyan citas, ¿sí? Y las citas tienen determinadas características. Para la clase que viene voy a colgar un... Sí. Lo que estaba viendo que también se podría llegar a confundir, ¿no es cierto? Acá, ¿no? A enfatizar, que el autor viene redactando y por ahí quiere enfatizar algo. Digo porque, por ejemplo, al final de las comillas no aparece ninguna referencia de página, de autor, de año. Entonces podría dar también una interpretación de que está enfatizando esa frase, o que quiere dejar remarcada, ¿no? Sí, podría ser. Puede ser, Carlos.
Sí, acá lo que yo hubiera hecho, y me parece que es lo que indica la norma APA también, es que cuando se hace una cita textual, se indique entre paréntesis al final de qué autor. Lo que pasa es que lo está parafraseando. Acá dice como redefinió, ¿qué redefinió cómo? O sea, Bourdieu redefinió cómo. Entonces apostaríamos a que es una cita textual. Pero tenés razón. Hay otras formas de resaltar, por ejemplo, la negrita, ¿no? La negrita no indicaría cita textual, no habría confusión posible ahí. Bueno, pero está bueno que lo remarques, Carlos, puede ser. Bueno, sigamos leyendo. Entonces decíamos, Bourdieu sostiene que el hábitus de un individuo se compone de diferentes tipos y cantidades de capital, económico, cultural y social, que redefinió como el conjunto de recursos y poder utilizables de hecho de que dispone una persona. El capital económico se compone de los recursos monetarios y la propiedad. El capital cultural de una persona es su capacidad para jugar al juego de la cultura, reconocer las referencias en libros, películas, obras de teatro, saber cómo comportarse en determinadas situaciones, los modales y la conversación adecuada en la mesa, saber qué vestir e incluso a quién mirar por encima del hombro. Cómo el hábitus define a una persona en cualquier situación como perteneciente a cierta clase o grupo, es esencial para poder marcar el orden social. Bourdieu afirma que el hábitus se evidencia con frecuencia en los juicios de gusto, emitidos sobre algo, por ejemplo, una obra de arte, pero que clasifican a la persona que habla. Cuando una persona dice que un cuadro es bonito, o lo clasifica de anticuado, nos está diciendo mucho más de ella misma y de su hábitus que del cuadro, ¿no? Así, las personas emplean esos juicios deliberadamente con objeto de distinguirse de sus vecinos y establecer su clase. El capital social es la red de las personas con las que se mantiene relación, amigos y colegas, y que pueden aportar poder e influencia. En la actualidad, el éxito de algunas redes sociales como Facebook, LinkedIn, ilustra la importancia de esta forma de capital. Bourdieu añade también un capital simbólico conocido comúnmente como autoridad, fama o reputación, que es la forma conocida y reconocida por otros de los otros tipos de capital, un capital lingüístico, dominio del lenguaje, que determina quién tiene autoridad para hablar y ser escuchado, y un capital político, posición dentro del mundo de la política, como otros factores que desempeñan un papel fundamental en la clase social. Vamos a leer esta partecita, así la agregamos. El juego social, la lucha de clases descrita exhaustivamente por Marx y puede librarse a nivel individual, según Bourdieu, el individuo se desarrolla dentro de relaciones, la familia y la escuela, antes de entrar en diversos campos sociales, como instituciones y grupos sociales, en los cuales se expresan y reproducen de forma constante sus hábitos. El éxito o el fracaso de los individuos en los campos en los que entran dependen de su hábitus y de su capital. Cada campo posee un conjunto de normas que refleja el hábitus del grupo, hasta el punto de que se da por hecho que tales normas son del sentido común. Las personas obtienen reconocimiento por su capital simbólico y su valor dentro del campo. El capital simbólico representa el total de las cosas de todas las otras formas de capital. A ver, esto de vuelta. El capital simbólico representa el total de todas las otras formas de capital y se refleja en el prestigio, la reputación de competencia o la posición social. A lo largo de su vida, las personas ponen en juego sus diversos tipos de capital, en competencia unas con otras. Elaboran estrategias para tratar de aumentar su poder y su capital. Las formas particulares que pueden tomar esas estrategias están regidas por el hábitus, pero la mayoría de las personas no son conscientes del grado en que sus actos y lo que eligen en la vida están determinados por estas disposiciones adquiridas. ¿Sí? A ver, volvamos al Jamboard. A ver, acá escribieron unas palabras clave. A ver, capital, juicios de gusto, relación, autoridad, clase social, campos sociales, sentido común,
¿Sí? ¿Se les ocurre? Ahí pueden intervenir el documento. ¿Eh? ¿Quién se anima? A ver, levantaron la mano. Paula, ¿querés decir algo? Sí, bueno, yo no escribo porque no puedo acceder. Ah, Pero lo digo verbal. sí, dale, decinos. Igual vamos a hacer el mismo procedimiento anterior, solo conceptos Sí. clave. Primero vamos con estas palabras Bueno. clave, a ver. Yo a ver, no sé si dice habitus otra vez. A ver, sí, creo que estaba. Sí, acá en el texto lo dice, pero me refiero a las palabras que están anotadas ahí. Está bien, te interpreté mal. Habitus, sí. Formas de capital, distintas formas de capital, o diversas formas de capital. Uh-huh. Bien. ¿Qué más se les ocurre? A ver. Lingüístico. Hay una palabrita que al final el texto desarrolló. Simbólico. Ahí está. Es. Capital simbólico. Ajá, sí. Porque aparte, fíjense, hay que prestar atención también al énfasis que le da el texto a cada palabrita. En ese énfasis vamos a encontrar la jerarquía. ¿Sí? Capital cultural. Bueno, a ver. Ya, se me suben las opciones del Zoom. Capital social. Sí, por eso no llegaba a ver. Capital cultural, capital social. Capital político y económico. Y el lingüístico no sé si está anotado acá. No lo veo. Me parece que no lo anoté. ¿Que se me levantó esto? A ver. No, esto no quiero. Profe, recursos monetarios tampoco está. Acá recursos monetarios, recursos monetarios, ¿no? Sí. Bueno. Recursos monetarios. Propiedad, no ¿vieron? Propiedad. A ver, voy a poner. Me pareció bueno. importante. Bueno, hay un montón. Orden social. Aparece de vuelta. Se escucha medio mal, ¿eh? Redes sociales. Redes sociales. Bueno. A ver, así podemos seguir anotando un montón de palabras. Pero, a ver, yo creo que tenemos un montón ya. Lo que les propongo es que hagamos un mapa conceptual teniendo en cuenta que ya hicimos uno, ¿no? Este mapa conceptual entendemos que forma parte del mismo texto, entonces tendremos en cuenta que los conceptos que desarrollamos antes ya los definimos como los centrales, ¿me explico? O sea que no hace falta que acá volvamos a poner lo que pusimos acá, que era sistema de clases. Ya sabemos que habitus depende del sistema de clases, por ejemplo. No lo volvamos a poner en este otro Jamboard. Si nosotros podemos hacer mapas conceptuales de mapa conceptual, ¿sí? Si nosotros podemos hacer, no sé si a veces en la secundaria, me acuerdo que hacíamos mapas conceptuales y a veces pegábamos hojas una al lado de la otra porque el mapa conceptual se nos hacía gigantesco. O lo hacíamos en un afiche, ¿sí? Acá estamos haciendo un ejercicio básico y tengamos en cuenta que ya hicimos este armado antes. A ver, Yamila quiere decir algo y después Silvia. ¿Escuchamos a Yamila? O a Silvia, que, a ver. ¿A quién está hablando? Yamila. Ah, dale, te escuchamos, Yamila. Eran las palabras que le había comunicado, nunca había bajado la mano, perdón. Ah, perfecto, ya te escuchamos entonces. Perfecto. Dale, Silvia, entonces, te escuchamos. ¿Te animás, Silvia? A ver, tenés que... eso, ahí está, ahora. Ahí está, toqué algo. Acá unas palabras que anoté.
Sí, a ver. capital simbólico, capital Bien. simbólico, Sí, capital lingüístico, juego perfecto. social y el total de las formas del capital. A ver, voy a poner juego social, que no lo pusimos. Juego social. Juego social. Capital simbólico ya lo habíamos puesto. Y el último que Lingüístico. dijiste. El Sí, último dije, el total de todas las formas del capital. Bueno, veremos, a ver. Yo lo voy a anotar, veremos a ver cuál teníamos Sí. seleccionado. Listo, listo. Listo, profe. Gracias, Silvia. De nada. El total de todas las... De nuevo. El total de todas las formas del capital. Bien, gracias, ahí está. Creo que anoté las que me pediste. Bueno, a ver, Paula quiere intervenir, la escuchamos a Paula. Sí, bueno, no, porque ya habíamos avanzado en esto de elegir el concepto central y para mí es diversas formas de capital. Buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, ¿quién se le ocurre que, teniendo en cuenta que ya hemos armado este otro mapa conceptual, cómo podemos armar el que tiene que ver con estos dos parrafitos que leímos? ¿Quién se anima? Yo agregaría... ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Bien. No, agregaría, por ejemplo, algo así, ¿no? Como muy breve. Juego social u orden social. Bien, de estas... Por diversidad de capital. O implicaría diversidad de capital. Ajá. ¿Y eso lo agregarías como en alguno de los conceptos jerárquicos? Sí, porque, digamos, como estábamos recién, o estaban mencionando con el tema de preguntas ordenadoras, ¿no? Yo, a ver. por ejemplo, me preguntaría, ¿no? ¿Qué dice el material y cuál es el mensaje? A ver, la pregunta, esa es una pregunta muy general, me parece. A ver si se te ocurre un interrogante que interpele Más el específico, contenido. decís. Sí, ya que el contenido se ve interpelado por la pregunta. A ver. Claro, no, digamos, más que nada como para tratar de no entrar con unas baterías de concepto y como para que me quede medianamente ordenada la idea, ¿no? Sí. Digamos, yo hubiese partido, digamos, o por lo menos yo lo que hice fue partir de estas preguntas, ¿no? Pero bueno, me decís que son bastante generales. Claro, pensá que se puede aplicar para cualquier otro texto. Lo que yo digo que por ahí... Sí, a ver. Lo que pienso yo, profe, disculpe, una de las palabras claves, así como para este texto, va a tener que ser capital. Porque si no nos damos cuenta, todas las otras aristas están relacionadas con el capital. Son derivaciones del capital. Entonces, si no es la palabra central, una de las centrales tendría que ser capital. Bien, bueno capital pero, sí, está muy presente, sí. Sí, pero también está muy... Pero esto derivaría en realidad, si nos basamos en el texto, al orden social, o al juego social, ¿no? El juego social conformado por el capital, o por la diversidad de capital. Bueno, juego social entonces es una palabra que estaría dentro de la terna, vamos a votar, a ver, dentro de la terna, que podría formar parte del concepto clave. Pero volviendo a lo que planteaste vos, Guillermo, de que ya habíamos analizado el aspecto social en el cuadro anterior, en este es más específico, y digamos que este cuadro iría como consecuencia del anterior. El otro es más macro y este es más específico. Sí, pensemos cómo está. Perdóname, Yamila. Está bueno lo que decís, dejame completar tu idea y seguís. Pensemos que acá también está bueno pensar cómo está organizado el texto. Pensemos que acá hay una introducción,
y que acá empieza a trabajar el contenido con una serie de explicaciones. Hay partes del texto donde da definiciones conceptuales y hay otras partes donde explica, da ejemplos, ¿sí? Y veamos que este texto está organizado también, y miren cómo remarca. Por ejemplo, remarca esta idea, el título de cada apartado está queriendo decir algo, dice que va a trabajar esta idea, por ejemplo, formas de capital, ¿sí? Pero acá hay una cuestión importantísima que a mí me parece que tenemos que tratar de identificar. Fíjense, acá habla de Facebook y LinkedIn, entonces está dando ejemplos, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a buscar, fíjense, capital lingüístico, habla de una definición, fíjense que capital lingüístico es uno de los conceptos como capital político. Tenemos esta diversidad de capitales que forman parte de algo en particular. Pero acá me parece algo importantísimo, que es una definición que me parece que tenemos que prestar atención. Las personas obtienen reconocimiento por su capital simbólico y el valor dentro del campo. Y acá miren esto. El capital simbólico representa el total de todas las otras formas de capital y refleja el prestigio, la reputación. Fíjense, para mí esta oración es clave, ¿o no? Sí, porque podríamos ponerlo como que el capital simbólico es el que engloba todos los otros capitales. Bueno, hay una definición ahí. A ver, discúlpame, yo la interrumpí a Yamila, quiero que ella termine Paula, su... la que estaba hablando era Paula. No, Paula, perdóname, me confundí. Sí. No, por eso era con relación al que había planteado Carlos, que hablaba de la cuestión social, que es más amplia y ya se ha desarrollado en el cuadro anterior. En esta, que es más específica, no solamente nos confirma, digamos, que el título es formas de capital, podríamos decir que formas o diversas formas de capital como sinónimo de capital simbólico, y luego todas las formas de capital, ¿cuáles son? Si lo que hace el texto es ir definiendo. Se dice que las formas de capital son lingüístico, capital cultural, capital social, capital económico, etc. Bueno, entonces, perdóname, ¿a vos se te ocurre o tenés alguna propuesta para este concepto jerárquico? Claro, para estos dos parrafitos. La dije hoy temprano. El capital simbólico, o forma de diversas formas de capital. Como concepto central, y después todos los demás formas de capital. Sí, está bien, o podemos decir diversas formas de capital, podemos hacer algo parecido a lo que hicimos en el anterior. Podemos poner acá diversas formas de capital, pero el texto está remarcando que hay uno por sobre el resto. Viste que en el de arriba vos tenés una forma donde la primera flecha va a otro subconcepto, que es donde está habitus en el de arriba, acá poner capital simbólico. Como el término medio. Claro. Creo que entiendo lo que me decís, es lo que, como hicimos la vez. Claro, a diversas formas de capital le agregamos otro al costadito, una flecha, que aparecería su subconcepto, que sería capital simbólico. Bien. Ahí está. Capital simbólico. Sí. Y ahora ponemos el resto del capital. Claro, los diversos tipos de capital simbólico, que está el económico, capital económico. Sí. Y son varios. Abajo capital, claro, no, pero en el otro globito, capital cultural. Está bien, entiendo. A ver, Silvia quiere decir algo. Perdón, ¿no? Pero bueno, acá me hace algo de ruido a mí, ¿no? Más allá de lo que dice el texto. Pero el capital simbólico, digamos, hasta ahora lo estamos mirando como el capital que envuelve a todo. El capital simbólico que envolvería al resto, ¿no es cierto? Como sería el capital general. Pero el económico, ¿está dentro del simbólico? Y según el texto, nosotros, repito esta cuestión,
que me parece central. Nosotros podemos discutir con el texto, pero cuando nosotros estamos tratando de entenderlo, lo importante es que nos ciñamos a lo que dice el texto. En este caso, el texto claramente dice en esta oración. Después, si nosotros nos ponemos a discutir o a comparar con otros textos, probablemente encontremos otras ideas diferentes. Por ahí digan, bueno, el capital económico en realidad es el más importante. ¿Me explico lo que quiero decir, Carlos? ¿Sí? Sí, no, sí, está bien, no entiendo porque estamos analizándolo a nivel texto, pero me hizo bastante ruido porque ver, no sé, material, tener euros, dólares en un banco como un capital simbólico o un bien, ¿no? Duradero, como capital simbólico, es como que me hizo ruido. También es que hay que comprender que este es un texto, un análisis, fijémonos la fecha. No, creo que fue un poquito de humor. ¿Lo puede poner, profe? Si me parece cuando es dijo. El texto es súper reciente, porque aparte de los estudios de Bourdieu son contemporáneos. Sí, pero Bourdieu es un clásico, o sea, un autor clásico, base de lo que es la sociología y el análisis de clases. Claro, ahí por ejemplo hablamos de, mira, ahí nos menciona las precios de referencia, 1970. Claro, Bourdieu es, a ver, este texto es del 2017, o sea, es un análisis de los mitos de 2017. Pero entendamos que en principio remarco esta idea que si nosotros nos ponemos a discutir con el texto nos puede llevar un poquito más de tiempo, pero está bueno que tengan ustedes la curiosidad de contextualizarlo, me parece maravilloso, a mí también me da ganas de ponernos a analizar el texto en otro aspecto, ¿sí? Desde pensamiento crítico, sería. Desde pensamiento crítico, lo que está planteando. Claro, exactamente, porque ahora, sí, yendo a lo que nos hace al tema y lo que nos ayuda muchas veces es eso que planteaba al principio del objetivo. Lo que te mantiene, digamos, en no irte, no desenfocarte de tu objetivo es esto, volver a qué estoy haciendo y para qué, ¿no? Si es que tenés que rendir un examen o tenés que estudiar o para lo que sea. Exactamente. Si nosotros estamos haciendo una investigación, por ejemplo, y queremos pensar qué diferentes usos dentro de las ciencias sociales se hace de la palabra capital, ahí probablemente encontremos mucha discusión, ¿no? Entonces, la de Bourdieu sería una de tantas. Pero en este caso, si nosotros estamos estudiando una materia de una carrera de grado de la universidad, y muchas veces se nos va a pretender de nosotros que podamos definir qué es capital para Bourdieu, por ejemplo. Entonces, en ese caso, no vamos a estar discutiendo, no vamos a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con Bourdieu por tal cosa. No, primero tenemos que definir el concepto y para poder definirlo tenemos que estudiar el texto, ¿no? Y esto es lo que estamos tratando de abordar. Pero claro, igualmente... En este caso, sí, nuestro objetivo claro es definir lo que nos están queriendo dar a entender de estos conceptos. Exacto. Pero me encanta igual y celebro, Carlos, el debate que trae, sé que me parece maravilloso. Bueno, a ver, y no sé si alguien más quiere intervenir con respecto a lo que venimos trabajando para la cuestión del mapa conceptual. Pensemos que esto es un formato básico, ¿sí? De mapa conceptual. Esto, como les decía, puede ampliarse más, puede tener más ramificaciones. Por ejemplo, hay mapas conceptuales que, además de mencionar un concepto, puede tener debajo, por ejemplo, las definiciones. Acá, por ejemplo, pueden escribir qué significa para Bourdieu capital simbólico. Significa, ¿sí? Entonces, ustedes acá ponen definición. ¿Sí? Entonces, en el momento que ustedes, o sea, pensemos que el mapa conceptual lo que nos ayuda en cierta medida a poder distinguir la organización del texto de manera más visual, ¿no? Entonces, nosotros al mirar este mapa conceptual nos va a ayudar a recuperar el contenido de un texto. Por ahí tenemos muchos textos para leer, entonces nosotros vamos a poner el título del texto acá y vamos a decir, a ver qué decía el texto de Bourdieu, para no tener que volver a leerlo,
recuperamos el mapa conceptual. Y eso me ayuda, es como una especie de ayuda a memoria para recuperar el contenido del texto. Sí, Paula levantó la mano, a ver, la escuchamos. Sí, no, yo no sé si lo tenías pensado o no, pero quizás también, si tuviéramos tiempo como propuesta, hacer también una síntesis, una forma de síntesis o un concepto resignificado abajo de este cuadro. Porque muchas veces, quizás cuando estás leyendo el texto, en ese momento lo comprendés o lo llegaste a disgregar, digamos, y obtener los conceptos claves y demás, pero después te queda medio desarticulado, como esto que vos planteás, o te queda un cuadro como muy cargado, y a veces te ayuda también a hacer una idea general en base a estos conceptos abajo de ese cuadro. Por ejemplo, y en eso sería una autoevaluación con relación a la comprensión de ese texto. En la parte de arriba, por ejemplo, yo conozco a este autor y de qué habla y demás, pero no sé si el resto de los compañeros comprenden bien la idea hasta dónde está yendo, por ejemplo. Porque si pudiéramos sacar una idea muy resumida del primer cuadro, podríamos decir que las clases sociales están divididas en lo que sea. Y en este segundo cuadro podríamos decir que la diversidad ahí pusiste los dos, el cuadro de arriba. En la primera idea, para que se entienda y no lo quiero hacer tan largo, sería, por ejemplo, el sistema de clases sociales. Bourdieu lo define como hábitos, y el hábitus es a la vez inclinación, bueno, y todo lo que sea. Como para que quede ordenada la idea. Y la de abajo sería, según el autor, las diversas formas de capital, o el capital tiene diversas formas, que podrían traducirse como capital simbólico y que serían tal y tal y tal y tal. Buenísimo, sí, está perfecto, Paula, lo que comentás. A ver, en principio, fíjense que en cierta medida nuestro objetivo, tanto del taller anterior como el de este, es que apretamos un método de estudio. Fíjense que colaborativamente nosotros desarrollamos en el taller anterior un resumen con sus palabras claves, con interrogantes, y en este caso un mapa conceptual. Lo hicimos nos llevó bastante tiempo, ¿sí? Casi 2 horas de trabajo, menos, 1 hora y media, porque al principio hicimos una introducción. Pero es importante que nos llevemos esta idea de que en función de buscar palabras claves y tratar de organizarlas jerárquicamente, pudimos comprender un texto, o parte de un texto, o parte de la obra de un autor. ¿Sí? Y me parece que eso es lo más significativo de la experiencia de hoy, entre las que tenemos para trabajar. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que lo más importante de este método es que está justamente muy vinculado a las palabras clave. Exacto, y poder organizarlas, ¿no? Poder sistematizarlas. O saber cómo vincular una con otra, cuál engloba más a la otra, cuál es el texto que le da más relevancia a una que la otra, y ir encontrándole alguna forma de conectarlas, porque al fin y al cabo esto es la red conceptual, la conexión y la relación entre conceptos. Exacto, exacto. Bueno, les comento lo siguiente. Fíjense, acá están viendo, vieron que acá estaba el enlace, porque no lo pude hacer como la vez pasada, que quedaba embebido y se veía en el campus. O sea, para acceder al mapa conceptual tienen que hacer clic acá, y esto le va a abrir un enlace para que puedan acceder. Después del enlace van a ver las consignas de trabajo. ¿Sí? Un trabajo que tienen tiempo para entregarlo, como decíamos, el miércoles 9 de noviembre como última fecha de entrega. Leamos las consignas y vamos a ver si surge alguna duda. Consigna de trabajo se trata de lo siguiente. En un solo archivo de edición de texto, puede ser un Word, o un OpenOffice o un documento de texto que ustedes puedan subir acá al campus, les pido que suban un archivo con las siguientes consignas, ¿sí? Fíjense, acá tiene entrega de actividades, o sea, ustedes hacen clic acá y lo que van a ver es un espacio. Yo lo que veo, no veo como ustedes ven. A ver si me puedo poner como estudiante. A ver.
Espérenme un segundo. Bueno, lo que van a ver es un espacio de entrega en realidad. A ver. No me ubico con... Ah, porque creo que está acá. Voy a ponerme como si fuera un estudiante. A ver. Denme un segundo. Cambiar rol. Estudiante. Entonces ahora supuestamente yo voy a ver... ahí está mi jetona. No. Ustedes no ven la clase 2 todavía. No, yo te estaba justamente por hacer esa observación. A ver, volver a mi rol. Esperen, porque me olvidé que yo tengo que desocultar. A ver, lo voy a hacer ahora. Me olvidé que tenía que desocultar la actividad. A ver, editar, mostrar tema. Discúlpenme, yo pensé que estaban pudiendo acceder todos. No. Solo clase 1 aparece. Bueno, ahí está. A ver, me parece que ahí la desoculté. Claro, si se veía todo gris. Bueno, a ver, mostrar. Qué lástima. Bueno, la próxima me voy a dar cuenta de esto antes. Voy a desocultar. Ahí está. Por ahí, durante ahí el está. miércoles. Sí. Ahí se va. Ya está, ahí apareció. ¿No? Bueno, esto es un poco de la inexperiencia. Así que les pido disculpas. Les agradezco la paciencia. Bueno, ahí desoculté todo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerme como en rol de estudiante. Vamos a poner rol de estudiante. Así yo con lo que les estoy mostrando es como lo ven ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a completar 2 consignas en un solo archivo, en un solo documento. ¿Sí? Ahora leemos las consignas, pero ustedes cuando entran acá en entrega de actividades, van a ver un espacio en donde pueden hacer un envío, agregar entrega, ¿ven? ¿Sí? Agregar entrega. Entonces hacen agregar entrega y ahí suben el documento. Ese espacio, ustedes pueden agarrar un documento cualquiera y arrastrarlo ahí, como si fuera una carpeta de su computadora. ¿Sí? Y ahí dice, ven que lo pueden subir. ¿Ven? ¿Lo notan? ¿Sabían hacer esto? Sí, lo que estamos estudiando y cursando lo tenemos que hacer todo el tiempo. Lo tienen que hacer todo el tiempo, bien. Entonces, saben de qué se trata, bien. Yo por las dudas, ¿viste? Si no, cualquier cosa, que el que no lo sepa, bueno, que nos consulte alguno de los chicos que nos manejamos bien con esto y le comunicamos bien cómo hacerlo. Bien, tal cual, por supuesto. Bueno, entonces las consignas son las siguientes. Elija, acá, consigna. Elija un texto de los propuestos y desarrolle los siguientes ejercicios. ¿Sí? De los textos propuestos hay 3 y están en estos textos posibles. ¿Sí? Entran acá y van a ver 3 textos. ¿Sí? Son textos, algunos son notas periodísticas, otro de la revista Anfibia es un poquito más largo, un poquito más complejo y además tiene una escritura más bien académica. Después acá hay una nota, también un artículo científico con respecto a la creación del microscopio. ¿Sí? Entonces, eligen uno de esos 3 textos, uno solo, ¿sí? Y desarrollan. Elija 3 palabras claves de ese texto que eligió y desarrolle un resumen bien escrito en donde describa la idea central del texto, ¿sí? No más de 3 líneas, ¿sí? 3 líneas, 2 oraciones. En 2 oraciones ustedes tienen que poder lograr resumir la idea, ¿sí? No se pongan ambiciosos ni ambiciosas porque, a ver, con una o 2 oraciones pueden describir lo central, no es demasiado, no es mucho más allá. Tiene que ser una serie, 2 oraciones en la cual ustedes rescaten las ideas centrales, ¿sí? O sea, 3 palabras clave y después este pequeño resumen del texto, ¿sí? Y la segunda consigna es desarrolle un mapa conceptual donde haya un concepto central, ¿sí? Y 2 o 3 ideas que se derivan de la idea central. Si quieren, lo que podemos hacer, lo que pueden agregar es algún otro elemento, como lo agregamos acá, ¿sí? Si lo ven necesario. Pero no se vayan mucho por las ramas, o sea, lo único que me tienen que entregar a mí es el mapa conceptual, o sea, la idea jerárquica
y las ideas derivadas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Lo comprenden a la actividad? Sí, el red conceptual se la puede pegar directamente como imagen en Word o se lo puede mandar como un archivo aparte. No, péguenlo como imagen en el Word. Así yo tengo un archivo por persona. Y también lo que les pido, que me olvidé de aclararlo acá, después lo aclaro para quienes lo van a ver después, es que el archivo que suban, en lo posible que se llame el apellido de ustedes. O sea, el archivo que envían, el nombre del archivo es, por ejemplo, en el caso de Carlos, Bustos, que se llame Bustos. ¿Qué les parece? ¿Sí? En el caso de Selene, Chávez. ¿Sí? ¿Se animan? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, Genial. no hay drama. También nos lo piden también cuando tenemos que entregar la materia. Bien, buenísimo, claro, para que sea más fácil, si no después lo renombro yo, pero en todo caso si ya me lo envían con el nombre correcto, mejor. Bueno, estuvimos mejor de tiempo esta vez, ¿eh? No nos fuimos demasiado. Sí, además creo que se hizo más dinámico por el tema de que no hubo tanto ruido como en la clase anterior y también que éramos menos. Bueno, en la anterior eran 70 y ahora fuimos 33, ahora son 27 nomás. Ah, sí, es verdad, no lo había notado. Éramos... bueno, listo. Yo estaba viendo a ver si escribieron algo en el texto. Bueno, dejo de compartir. Bueno, ¿tienen alguna duda más? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Estamos bien? Sí, por el momento sí. Por mi parte bien, disfrutando. No sé qué opinará el resto. Quizás Carlos tenga algo para decir, que está con la mano levantada. Le cedo el turno. No tengo más para agregar. Muchas Hay que hacer gracias, acá. Carlos. Sí, ahí hay que trabajar. No, lo que pasa es que te quedó la mano levantada, pero bueno, yo no vengo viendo Bien, cerrarlo. bien. No importa igual. Bueno, entonces si estamos bien, nos vemos la semana que viene. ¿Qué les parece? Dale, profe, ok. Gracias. Gracias, ¿eh? Nos Nos vemos. vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.